¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, esta semana continuamos con el trabajo ya planificado de tareas para ustedes y no va a haber nuevas tareas. Pero me parece un momento oportuno para retomar algunas cuestiones que ustedes plantearon en el encuentro Zoom, que tiene que ver con el documento sobre el marco teórico que sostiene nuestro hacer matemática en la escuela. Y para eso preparé unas diapositivas que me va a acompañar en esta presentación. Ya las abro. Tengo que ir acá, presentación de diapositivas. Bueno, estas diapositivas las titulé Los fundamentos y métodos de la didáctica de la matemática. En principio, la pregunta es, ¿qué estudia la didáctica de la matemática? Que tiene que ver ese documento que ustedes leyeron y del cual me están enviando los trabajos. Bueno, la didáctica de la matemática estudia las actividades didácticas que tienen por objeto la enseñanza y se refieren a los comportamientos cognitivos de los alumnos, a los tipos de situaciones puestas en juego para enseñarles y los fenómenos en los cuales se da lugar la comunicación del saber. Alrededor de la década del 70 del siglo pasado, nace una inquietud en Francia por estudiar cómo aprenden los jóvenes, los niños, el saber matemático. Y un maestro, que después fue doctor en educación matemática, o en matemática, llamado, y que todavía vive, llamado Louis Grousseau, le plantea que para que una persona, un sujeto, diríamos hoy un sujeto de derecho, construya conocimiento significativo y perdurable en la matemática, es necesario poner a esa persona en contacto con el saber a través de una situación. ¿Quién pone en contacto a la persona, al estudiante, al alumno, con el saber? El maestro. ¿A través de qué? Haciéndole una propuesta. Por eso nosotros decimos que aprender matemática es a través de la resolución de problemas. Los maestros proponen problemas para que los estudiantes los aborden y en ese abordaje, en ese intento de resolver, se den cuenta si tienen saberes construidos, si no los van construyendo en el camino, y entonces cuando finaliza esa propuesta de resolver problemas, se recuperan todos esos saberes que han circulado en la clase. Hasta esa década del 70 existía un posicionamiento que todavía existe en la escuela, de explicarle a los estudiantes, a los alumnos, el contenido matemático y después darles actividades de aplicación o ejercicios. Que eso no escapa a lo que ustedes hacían cuando estaban en la secundaria, en algunos casos. Pero eso no es enseñar matemática, porque enseñar matemática requiere de que uno se apropie del conocimiento. Yo puedo darles una receta de cómo ustedes pueden aprender ciertos conceptos, pero es mi receta. Y si no les permito, no los ayudo a construir su propio conocimiento, ustedes no van a ser autónomos. Y eso les va a pasar a ustedes cuando sean maestros o maestras. Si ustedes no ayudan a que el otro construya el conocimiento significativo, entonces va a depender de esa recetita o de esa herramienta que ustedes le dieron para poder resolver. Y si esa herramienta excede lo que el problema pretende, no va a poder resolver nada. Entonces, lo que plantea la teoría de las situaciones didácticas es que las situaciones son las que nos ponen en contacto con el conocimiento.
son un conjunto de relaciones en las cuales la persona, un grupo de personas, se encuentra en un término teórico, se le designa situación en torno a un conocimiento. Por ejemplo, la situación que yo les planteé a ustedes era construir un contorno circular y uno ovalado. En torno a esa situación problemática, ustedes van a ir construyendo conocimiento. Algunos conocimientos los van a tener y los van a usar como saberes previos, y otros esos saberes previos los van a ajustar para estos saberes nuevos, y otros los van a construir en el momento que resuelvan la situación. Pero lo que plantea Brousseau es que ese tipo de situaciones tiene algunos momentos. La situación de acción, donde yo pongo en contacto al estudiante, en mi caso yo los puse en contacto con una situación donde ustedes primero tuvieron que hacer exploraciones, eso es situación de acción. Después, cuando ya hicieron las exploraciones y más o menos entendieron qué herramienta podían utilizar para resolver, la herramienta no tiene por qué ser tangible, o sea, que se pueda tocar. A veces es una herramienta intelectual, o sea, cuando a mí me proponen algún problema de aritmética, yo encuentro una herramienta que podría ser la división o la suma y resuelvo sin tener que usar nada tangible. Es mi cabeza que trabaja y resuelve. Y da respuesta a la problemática planteada. En la situación de formulación es cuando uno, una vez que ya tiene más o menos idea de qué se trata el problema y cómo lo puede resolver, formula en el salón de clase a sus compañeros, a sus maestros, cómo lo resolvería. Pero el docente y sus compañeros van a pretender de que ese conocimiento que tiene una forma de resolver ese problema se valide. O sea, si yo digo que es a través de una cuenta de división, por ejemplo, que voy a resolver este reparto, tengo que poner en evidencia que es así, que es el único método o que hay otros métodos también y tengo que validar cada uno de los métodos. O sea, validar significa que lo que yo digo que es la forma de resolver se pueda poner a prueba y que si no sirve, nos demos cuenta de que esa prueba no funciona para todos los casos. Cuando todo eso acontece en esa problemática a resolver, y que ya tiene vías de resolución, cuando el maestro es el maestro que retoma todos esos saberes que circularon y los pone en evidencia frente a los alumnos. Eso se llama situación de institucionalización. Brousseau establece para la didáctica de la matemática que el diseño de las situaciones didácticas relativos a un concepto matemático se oriente a la construcción genérica o la génesis artificial que simula los diferentes conceptos del estudiante. ¿Qué significa? Que no se construye desde el aquí y ahora, sino que se remonta desde su origen. A ver, vamos a un ejemplo concreto. Nosotros teníamos que construir un contorno circular y un ovalado. Y nos remontamos a cómo esa construcción se originó. Usamos un método, que es el método del jardinero, que tiene un origen más remoto. El jardinero lo usa sin saber que está usando un método del lugar geométrico. Pero ese método que él aprendió tiene un origen remoto. Entonces siempre hay que saber el origen. Por lo menos el maestro lo tiene que saber. Y entonces, eso es la génesis artificial. Yo no voy a hacer el método del jardinero, yo lo voy a utilizar para poder dar respuesta a mi problema. Porque a mí no me mandaron a hacer un jardín. Me dijeron qué haría yo en la situación del que está haciendo el jardín. El jardín con esas formas ovaladas y circulares. Entonces, en relación a esto, se produce lo que se llama triada. El profesor, el alumno, una situación y un medio donde se establece esa situación para explorar. Hay algunas hipótesis de aprendizaje ahí.
porque cuando el alumno interactúa en esa acción de explorar, interactúa con una situación particular y a esa interacción le da una retroalimentación, porque él dice voy a formular, o no lo dice, lo que establece es alguna respuesta posible. Entonces, frente al plantearle una situación que el estudiante desconoce qué es lo que se le está pidiendo desde el punto de vista matemático, acá hay una problemática para resolver. Él reacciona, es una retroacción frente a esa problemática planteada. ¿Y el profesor qué hace? Gestiona, pregunta, interviene, hace el control para que esa actividad se lleve a cabo. Y también entra en juego lo que se llama variable didáctica, que es la repregunta. A ver, vamos a ver un caso particular. En primer año, primer grado, la maestra le plantea a los estudiantes, un señor tiene 8 caramelos y se los da a 2 niños. ¿Cuánto les da a cada uno? La mayoría de los niños contestó que era 4 y 4, porque cuando se trata de comida la gente quiere el reparto igualitario. Y entonces la maestra hace una variable de eso y repregunta. Entonces, ¿es posible que pueda darle a uno 5 y al otro 3? ¿Cuál es la intencionalidad de la docente? ¿Qué respuesta dará el alumno? ¿Siempre son equitativos? ¿Por qué la maestra propone en la segunda actividad, o sea, la que es la variable, y tuvo que plantear la actividad 3 con una restricción? Porque en algunas cuestiones la maestra sabe que los alumnos son equitativos, pero en otras no. Por ejemplo, en la actividad 2, que le plantea la segunda actividad, le dice la maestra, bueno, peguen figuritas en un pequeño álbum casero de 4 páginas. Y en la contratapa había una hoja en blanco, cuando los niños pegaron la figurita, para anotar en el cuaderno de doble entrada cada figurita que pegaban y cuántas les sobraban. Y la primera vez les entregó a cada grupo un álbum y 22 figuritas. En la segunda vez entregó un álbum y 28 figuritas, con la consigna de que pegaran todas las figuritas, pero que a su vez en cada página tuviera la misma cantidad. ¿Por qué dio estas dos actividades? Porque acá, como en el primer caso eran figuritas y uno acude a su creatividad, muchos niños ¿qué hacen? Pegan todas las figuritas en la primera hoja, o pegan muchas figuritas en la primera hoja, después pegan un poco más y después se dan cuenta de que ya no tienen figuritas y les quedan hojas en blanco. O van pegando muchas y después se dan cuenta que va a quedar alguna hoja en blanco y entonces meten las que les sobran. Entonces, en el tema de la figurita, los niños no tienen esa restricción que tienen con los alimentos. Si yo les digo, tengo un chocolate, vamos a repartirlo, y todos van a querer la misma parte, porque se trata de comida, de interés. Y si fuera plata sería lo mismo, porque son intereses. Pero en cambio en el álbum casero no son intereses, es creatividad. Por eso la maestra en la segunda variable del mismo problema le dice, bueno, pero ahora cada hoja tiene que tener la misma cantidad de figuritas. Seguimos. Ya está. Entonces, las variables que son actividades controladas por la maestra o por el profesor, según los valores que toman, y las van modificando, y van modificando la estrategia del estudiante, el conocimiento necesario para resolver lo planteado, porque él sabe que tiene que repartir. Al principio, si es comida, reparte en partes iguales. Si no es comida, no lo reparte en partes iguales. O no es algo de su interés, no lo reparte en partes iguales. Entonces la maestra, ¿qué hace? Sobre la misma situación va haciendo distintos planteamientos. Eso se llama variable didáctica. Bueno, y en toda actividad que hace el maestro con actividad que propone para poner en contacto con el saber al estudiante, juega algo que se llama contacto didáctico, que es la responsabilidad que tiene el maestro de plantear una situación que sea atrapante para el estudiante, y por otro lado, es la responsabilidad que tiene que asumir el estudiante para asumir esa responsabilidad de resolverlo.
Pero acá también juega algo que tenemos que tener en cuenta. Un contrato siempre tiene partes iguales. Hay una responsabilidad de uno y una responsabilidad del otro. Si yo le quito la responsabilidad al estudiante, le doy la actividad, pero le quito la responsabilidad, el estudiante hace lo que yo le pido, pero no se asume. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, le planteo una situación y lo voy orientando como tiene que resolver, cuál sería el camino, si hay que hacer una cuenta de división, si hay que usar el compás, si se trata de un triángulo, si se trata de un rectángulo, el estudiante no va a tener ningún interés de averiguar por sus propios medios, porque yo ya lo orienté, yo le di ya el fin de la película. Entonces no le hice asumir su responsabilidad de buscar, de indagar, de explorar, de ver si le sale. Entonces, de eso se trata el contrato didáctico. El documento que ustedes leyeron habla en profundidad, pero estas son como pequeños aportes que les doy a lo que ustedes leyeron. Y después, todo esto se tiene que dar en un medio, porque tanto el profesor como el alumno y el saber interactúan en un medio. Esa situación que yo planteo, por ahí es una situación de la vida real, pero yo la llevo hacia el interior del salón, que ese salón puede ser real o virtual, es siempre salón. Y ahí establecemos algunas relaciones. Una es la relación del alumno con el saber, sus saberes previos, sus saberes que van a estar puestos en juego, y la otra es la relación del maestro o del profesor con el saber, que esa es la epistemología del profesor. ¿Qué significa la epistemología? El docente para plantear algo tiene que saber. Y para eso tiene que indagar, tiene que profundizar, tiene que ver aspectos, tiene que poder anticipar. Hacer matemática para los alumnos es confrontarse a situaciones nuevas donde tenga que poner en juego su saber y construir unos nuevos. Pero para el maestro planificar también es lo mismo. Tiene que poner en juego sus saberes, porque no se puede planificar sin conocer lo que se está planificando, el conocimiento que se está poniendo en juego en la planificación. Y después hay como unas relaciones humanas entre el maestro, el profesor y el alumno. Si yo no genero empatía, pasión, ¿qué puedo esperar del otro? Si yo tengo una forma eh, pasiva, sin interés, ¿cómo puedo interesar al otro? Si yo estoy súper interesada, el otro por lo menos se va a preocupar para saber de dónde nace tanto interés mío. Entonces, las relaciones empáticas son las que nos permiten establecer ese clima de trabajo en el aula. Y acá entran en juego las agrupaciones. Siempre es bueno no empezar con un trabajo colectivo, de gran grupo o de pequeño grupo. Siempre hay que empezar de abajo hacia arriba, lo individual, para que cada uno pueda ver de qué se trata lo que tiene como problemática, después juntarse con el otro para ver cómo lo resuelve, después debatir con otros que también resolvieron la misma situación, y por fin hacer un grupo más grande y hacer un trabajo colectivo donde se va a tratar de institucionalizar lo que ha circulado como saber en estas clases. Bien, y acá viene en juego otro aspecto que también está trabajado en el documento, que es la transposición didáctica de Chevalier. Y acá me parece muy importante porque hay un saber experto que lo dicen los libros, que lo dicen los diseños curriculares, las orientaciones que acompañan el diseño curricular. Pero entre ese saber experto y lo que pasa en el aula, tiene que haber una transposición. Yo tengo que tomar ese saber experto y llevarlo al contexto de ese salón, de esa realidad, de esos saberes que circulan en ese aula para poder lograr que los otros también construyan un aprendizaje significativo, que va a ser experto para ellos también. Y bueno, de esa conjunción entre los aportes de Chevalier, que ustedes lo leyeron en el documento, y los aportes de Brousseau, nace lo que nosotros llamamos como el, el, el saber científico de la didáctica de la matemática, se conoce como teoría antropológica de lo didáctico.
surge por cuestiones o problemas que se presentan en el desarrollo de la profesión docente. Cómo se enseña, por ejemplo, el teorema de Tales, cómo se enseñan las fracciones, cómo se enseñan a los alumnos que estudian un tema, para qué sirve ese tema, cómo lo relaciono con la realidad del alumno, cómo hacer que el alumno comprenda la necesidad de la demostración, o sea, eso de validar. Pero otra cuestión también, hasta dónde debo seguir el ritmo del aprendizaje del alumno. Hay distintos ritmos, cómo acompaño esos distintos tiempos de cada estudiante, cómo incorporo y cómo trabajo con los problemas, cómo intervengo en la clase, cómo y para qué planifico, cuáles son las ideas fundamentales de la educación actual. La actualidad hoy nos encuentra acá, en este encierro. Entonces yo no puedo pedirles a los estudiantes cosas que no estén dentro del contexto de ese aislamiento voluntario y obligatorio que tenemos en este momento. Entonces todas nuestras actividades, como muchas de las que vamos a realizar después de la pandemia, van a estar relacionadas con lo que hacemos en casa, que es el entorno más cercano. Después vamos a incorporar lo que hacemos en la escuela, pero ahora los niños están alejados de eso. Por eso, que nuestras planificaciones tengan que ver con la realidad de nuestros estudiantes. Bueno, hasta acá hoy. Después ustedes me dirán, con los aportes que hagan en el foro de discusión, si les parece que quieren que amplíe más sobre ese documento que les compartí. Que tengan un excelente día y espero los comentarios.